Buenos días. No sé por qué Gustavo tiene otro tipo de micrófono, ya arrancamos mal. Claramente es un VIP. Vamos a tratar que tengo 30 menos 20, más o menos, como para ponerme al día. Perfecto. No soy mago, pero creo que acá en la sala más de uno lo somos, porque todos somos argentinos y vivimos en un contexto evidentemente muy drástico y cambiante, el cual tiene que ver con el tema que vamos a charlar a continuación, que es cómo llegamos a fin de mes, cómo lidiamos con el tema salarial y la proyección de todo lo que implica esto. Así que bueno, como me presentó María Laura, mi nombre es Pablo Bidones, formo parte de la Comisión Estadística del OPSI y al mismo tiempo también formo parte de la Comisión Directiva de CESI. Mi intención es poder repasar una agenda bastante desafiante. La verdad que todo lo que vimos a lo largo del evento fue espectacular, muy importante en términos de contenidos vinculados, por supuesto, a las áreas de talento, y particularmente el OPSI es una de esas herramientas de información que me parece que es vital. Si no la conocen, me parece crucial que tomemos el tiempo para poder charlar un poquito de ello, así que voy a arrancar con eso. Y en función de la información que recauda el OPSI y algunas de sus conclusiones, traje material para poder compartir con ustedes, donde vamos a poder pasar por temas de evolución salarial, rotación de personal, demanda y tipos de perfiles, los principales problemas de las empresas de nuestro sector, obviamente temas que tienen que ver con la actualización de las tarifas y sus precios, y algunas muestras y representatividad para que conozcan el tipo de empresas que están involucradas en la información que estamos compartiendo a continuación. Bien, el observatorio, que creo algo muy brevemente describió María Laura, es el observatorio permanente de la industria del software y servicios informáticos. Nuestra industria tiene como principal objetivo, por supuesto, poder reclutar información especializada estadística. Hace muchos años que lo está haciendo, más de 16 años, si mal no recuerdo. Tiene una dependencia y un apoyo crucial de la Cámara de Empresas de Software y obviamente también de otras cámaras que lo están apoyando. Es absolutamente gratuito, no tiene ningún beneficio lucrativo, por supuesto. Y claramente tiene dos objetivos principales. El primero tiene que ver con poder ayudar, como es una gran caja negra siempre la industria de informática, lo que sucede incluso con las personas que muchas veces trabajan dentro de esta organización, eso fue cambiando en los últimos años, no había fuentes de información fidedignas o representativas para poder trabajar políticas del sector. Entonces, todo lo que tiene que ver con proveer información a distintos institutos, incluso gente de gobiernos, diputados, senadores, quienes están legislando, ayudando a tomar mejores leyes para todo lo que tiene que ver con nuestra industria, bueno, se nutre de información como la que provee el OPSI. En términos de las empresas que forman parte de suministrar también y compartir información, por supuesto nos sirve muchísimo para la toma de decisiones y todo el sector privado que tiene que tener algún tipo de relación o vínculo con el sector tecnológico. Bien, vuelvo un segundo. El OPSI no solamente se mide con información relacionada con el mundo salarial, como les estaba mencionando, lo que tiene que ver con el tema de empleo. El OPSI tiene un espectro muchísimo más amplio, ha trabajado a lo largo de estos 16 años, como les contaba antes, en misiones comerciales. Si voy en 2X o necesito en 4X, avísame. O sea, si me van siguiendo, yo los veo que están despiertos, perfecto. Bien. Ha trabajado en un montón particularmente en la redacción de distintos tipos de informes, incluso se puede solicitar a algún tema puntual el que quieren tratar. Algunos que recuerdo ahora tienen que ver con misiones comerciales, con trabajos hacia mercados, trabajos del sector, impacto en ciertas minorías, temas vinculados al COVID, al pluriempleo, al teletrabajo. Incluso ahora en el impacto, como habíamos charlado antes, de un montón de leyes, monotributo TECH, ley de economía de conocimiento, el impacto de la no ley de economía de conocimiento, ¿se acuerdan la brecha que hubo entre la ley de promoción de software y la ley de economía de conocimiento hasta que se promulgó? Y el último informe, creo que lanzó hace muy poquitos meses, tuvo que ver con el impacto de la transformación digital en un mercado que era de seguros. Bien. Esto parece una obviedad, pero creo que es lo más importante, porque son los pilares que tienen que ver con los cimientos del observatorio, tiene que ver con la imparcialidad y la objetividad en cuanto a la información. Ya les dije, acá no hay ningún tipo de sesgo en cuanto al tratamiento de los datos, no se busca ningún beneficio específicamente hacia ningún tipo de empresa, no hay obviamente información que se esté sesgando. Tiene que ver muchísimo el tema del hermetismo con el que se trabaja, la confidencialidad y el anonimato de los datos es crucial, es lo que motiva a las empresas, por supuesto, a dar información sensible, como por ejemplo el tema de los salarios que charlamos a continuación. De hecho, particularmente nosotros, algunos de los que participamos en la Comisión Estadística, no tenemos acceso a la trazabilidad entre los nombres de las empresas que están proveyendo los datos con sus datos, todo eso está totalmente enmascarado.
Hay a lo largo de los años una constante evolución de mejora continua en cuanto al rigor metodológico en el cual se trabaja toda la información. Hay no solamente herramientas vinculadas a lo que tiene que ver con el tratamiento, sino del mejor tratamiento de los datos, sino las fuentes de datos, lo que tiene que ver con el análisis que se comparte y bueno, todo lo que tiene que ver con una mejora continua de procesos de calidad en rigor metodológico. El crucial, el tema de la actualización. Ya les dije, no solamente por vivir en Argentina y la velocidad, tal vez en relación a los salarios con la inflación, sino también con la dinámica que tiene nuestro sector. Recién hablamos algunos colegas, cómo va cambiando constantemente muchas de las cosas que nosotros hacemos, con lo cual, por ejemplo, en materia salarial, en general hacemos 4 encuestas en el año para poder mantener estos datos actualizados. Obviamente esos datos tienen que tener mucha representatividad, vamos a charlar al final de todo, como les decía, sobre la muestra, y tienen obviamente también que ser absolutamente transparentes. Si bien hay un cierto privilegio de las empresas que por supuesto participan en la construcción de los datos, contestando las encuestas, reciben material de una manera anticipada sobre esos resultados, después parte de esos resultados después se terminan compartiendo con las empresas, se van lanzando al mercado ciertos highlights de información y finalmente terminan estando publicados en la web, que yo les compartí al principio y les voy a compartir al final también si quieren para que ustedes puedan, si quieren, ingresar y puedan ver la transparencia, porque todos los datos están publicados en internet, en la página web del OPSI y de la Cámara. Así que el último punto tiene que ver con parte de lo que estamos haciendo hoy acá y que muchas veces no solamente hace la Cámara, sino que las comisiones y subcomisiones de talento radican con ejemplos, que tiene que ver con la orientación y el asesoramiento de la información que se va nutriendo. El observatorio provee la información, da algunas conclusiones, pero después las comisiones y subcomisiones son las encargadas de poder aterrizar en el entendimiento de cómo obtener la mejor información o cómo contestar las preguntas que específicamente tienen cada una de las áreas de sus organizaciones. Bien, en relación a la importancia, creo que vale la pena también mencionarlo, algunas de los principales puntos, por supuesto, información, datos relevantes y concisos va a ayudar siempre a la toma de decisiones. Sabemos que todas las empresas están viendo el tema de salarios, en cuanto, sobre todo si son empresas vinculadas a servicios, como charlamos con otros colegas antes, entonces poder ayudar a tener una mejor visibilidad de lo que tiene que ver con la información de benchmark, porque por supuesto todos nosotros al contratar gente sabemos lo que la gente está pidiendo, pero está bien, hay una representatividad en la muestra que tengo, poder ver lo que está haciendo otras empresas, colegas o competidoras, me ayuda a poder tomar mejores decisiones y obviamente a hacer mejores contrataciones o contrataciones más inteligentes. Al mismo tiempo, lo que tiene que ver con esa capacidad de definir una mejor estrategia, como mencionó Mara antes, en una estrategia de atracción de talento, sabiendo un poco lo que el mercado está pidiendo y hacia dónde está yendo o cuáles son las tendencias que se están marcando. Y si hay un trabajo interno, que me imagino lo tienen todas las empresas donde ustedes trabajan, que tienen un programa donde tienen bandas salariales organizadas por perfiles, etcétera, van a manejar información para poder constatar cómo están sus bandas y mejorar lo que tiene que ver con la equidad interna de sus profesionales, sus planes de carrera, mejorar incluso o apoyar, si quieren, las negociaciones en cuanto a lo que tiene que ver con situaciones de retención o de negociación con sus empleados. Y obviamente, no solo para áreas de capital humano, sino también para áreas como las de finanzas, poder dar una mejor proyección financiera de cuál va a ser la tendencia de aumento de salarios. Bueno, dicho todo esto, que fui casi en 2X, pero la intención era que podamos estar todos en la misma página, de la importancia del OPSI y cuál es su manera de trabajar. Vamos a lo que se lleva, si quieren, la parte más interesante de la presentación, que son los datos, particularmente con el tema salarial. Esta encuesta que voy a mostrar, que es simplemente un resumen de 2 o 3 slides de highlights de lo que consideramos era más interesante o por lo menos más demandado. Se terminó de relevar en febrero del 2023 y se lanzó la encuesta en marzo y prácticamente tiene información de lo que fue el primer semestre con la proyección a julio, que justamente estamos ahora nosotros pudiendo constatar esto y ver también cuánto se desactualizó o no. Julio, también aprovecho a pasar el chivo, se está lanzando la nueva encuesta para lo que tiene que ver con la información del segundo semestre, así que de esa vamos a poder participar todos. Acá pueden ver, nosotros trajimos información desde el 2021 hasta esa proyección del 2023. Se ve una clara aceleración. Este es el salario promedio, la mediana, como recién mencionó tan claramente nuestro amigo Gustavo, que se comió la mitad del tiempo de mi presentación, pero bueno, aquí estamos. En la mediana famosa del promedio de todos los salarios del sector, ¿no? Y se ve claramente una aceleración del aumento, ligado específicamente con el tema de inflación.
Y ya se ve acá que lo que se había estimado un salario de la mediana del mundo de todos los promedios de los perfiles de sistemas, de 347.000 pesos, que esta toma de información de enero 23 tenía que ver con una proyección de una inflación que iba a estar rondando el 45%. Claramente quedó por detrás de eso, porque estábamos en más del 56%, y la proyección del aumento de los salarios del sector, habían dicho las empresas que iban a aumentar, si la inflación era del 45%, cerca del 48%. Si bien no lo pudimos medir porque todavía no se lanzó la encuesta, estimamos que esos 515.000 que ven ahí seguramente quedaron por debajo de lo que realmente sucedió, y el patrón es el mismo. Seguramente el aumento de lo que fue las empresas a sus asalariados, sus empleados, ha estado por encima de la inflación, que si rondaba el 56% va a estar por encima de eso. Estaría en un 50%. Recuerden la brecha cambiaria a enero 23, que era cuando nosotros hicimos esta encuesta, entre el oficial y el paralelo era más o menos del 86%. Bien, esto es simplemente un gran resumen, pueden sacar fotos, toda la información se va a compartir, pero para que tengan una referencia de, si quieren, la punta del iceberg, de cómo después se va a ir explotando si ustedes tuvieran acceso a un informe del OPSI relacionado con temas salariales. Esto después, que lo tenemos dividido en tipo, lo llamamos, pero acá lo resumimos en percentiles del 25, la mediana y el percentil 75. Traje dos datos, me parece que son los más relevantes para no extenderme en la presentación, que son los de las personas del equipo de desarrollo. A enero del 23 la mediana salarial era de 370.000 pesos y la proyección de lo que se estaba estimando tiene que ver con 555.000 pesos, que era la proyección a julio de 2023. Que ya anticipo seguramente habrá quedado un poco por debajo de lo que tenía que ver con la expectativa. Bien, en temas de rotación de personal, que nuestra industria siempre se ha caracterizado por tener una rotación alta en comparación con otros sectores. Fíjense, traje también datos del 2019, había estado cerca del 30%. La tendencia fue, entrando en la pandemia, obviamente por una incertidumbre muy grande, a la baja, cerca del 25%, pero rápidamente nuestro sector se vio, al contrario de desacelerado, impulsado, que ya venía con el tema de la transformación digital, obviamente con una necesidad del mercado en hacer las cosas más rápidas, incluso en lo que fue la pandemia ya transcurrida. Entonces, ahí llegamos a nuestros picos máximos de rotación, 40%, y ya en 2022, que es cuando se hizo este relevamiento, vuelve a valores prepandemia, prácticamente estando en el 31%. La tasa de deserción es igual, y lo que tiene que ver en términos de despidos, en general está muy parecido. Es interesante, si bien no está acá porque no estuvo en la encuesta que les mencioné antes, esta pregunta se hace justamente en la de julio, que es más extensa. Hubo un encuentro empresarial a principios de año, que participaron más de 300 empresas del sector, y si bien la tendencia sigue siendo muy marcada, hay una insatisfacción en cuanto a la cantidad de colaboradores que tenemos de oferta, y una oferta de empleo más alta, más baja que la demanda en sí, sobre todo de ciertos tipos de perfiles que son los de mayor seniority. El contexto mundial también ha marcado que, por todo lo que vieron antes a niveles de despidos, de que este tipo de datos de rotación va a seguir aparentemente bajando. De hecho, por lo menos de lo que fue del relevamiento de estas 300 empresas, no es que va a desaparecer, ni mucho menos, pero va a estar por debajo del 30%. Eso es una estimación, me hago cargo de eso, pero porque la muestra era muy pequeña, realmente eran cerca de 300 empresas, pero parecería que la preocupación principal no pasa por ahí. Ya vamos a ver por cuál, qué es lo que más nos está doliendo. Bien, en cuanto a tipo de perfiles y demanda de personas, sigue siendo desarrollo de software, por supuesto, por más que ChatGPT venga a reemplazarnos a todos a la hora de codificar, sigue siendo todavía los perfiles más buscados. Le siguen, por supuesto, los analistas funcionales, los que definen los requerimientos, hablando con los líderes, los que están haciendo el aseguramiento de calidad, la automatización, el testing. Después están la gente de infraestructura, y luego sigue la gente de dirección de proyectos, o los líderes, los PMs, y perfiles no tecnológicos. Igual hay una marcada tendencia de que se sigue, por lo menos las empresas, el sector que fue relevado en esta encuesta, solicitando y mencionando que va a crecer, que va a necesitar más del 8% de la nómina de la planta de las empresas que contestaron, dicen que van a seguir creciendo en ese porcentaje.
Y dividido esto en tipos de perfiles, si bien justo el orador anterior, Gustavo, que ahí no lo veo, pero mencionaba que tal vez los perfiles más solicitados seguramente van a seguir siendo los senior y los expertos. Es una realidad, son los que más se están buscando, pero esto tiene que ver, si quieren, con la representatividad de la realidad de Argentina, creo que de algunos países de Latinoamérica también, donde las empresas ya se dieron cuenta que contratar este tipo de perfiles es realmente muy caro y obviamente aceptaron. No solamente hablo de las empresas del sector que venden productos y servicios, sino incluso los clientes, bancos, telcos, retail, salieron a hacer sus propios semilleros y aceptaron empezar a contratar gente para formar internamente, conociendo obviamente y explicando su negocio y formando ese tipo de empoderamiento de sus empleados, que obviamente les salió mucho más económico y termina siendo una realidad. A esto se le suma también el beneficio que este tipo de perfiles son los más solicitados, no solamente por el contexto, como decía, de Latinoamérica, sino en Argentina, por el tipo de contratación desleal, llamémoslo si quieren, en relación al sector externo que está contratando empleados o los empleados que están prestando servicios directamente al exterior de manera informal, ¿no? Bien, en cuanto a los principales problemas, que esto sí se actualiza de información del sector de la encuesta que hicimos, traje también datos del 21 y del 22 para que vean la tendencia y les paso algún chivo de lo que fue este encuentro empresarial en Mendoza a principios de año. Los principales temas, no voy a ponerme muy creativo con esto, tiene que ver, si no llegan a leer, costos salariales, inflación, la disponibilidad de los recursos calificados y actualización de precio del cliente. Pero fíjense el comportamiento, que lo que era el 2021, este punto tenía que ver con la principal necesidad, que era la búsqueda de recursos. Hoy en día ese parámetro pasó al tercer lugar, o sea, pasó al tercer puesto. Sigue siendo una de las principales preocupaciones, pero ya no es solamente conseguir a la persona indicada, calificada, sino que justamente hay otros temas de mucha relevancia, que no solamente son los costos salariales y la inflación, sino que en el encuentro este que les mencionaba, empresarial, tuvo que ver con variables incluso exógenas a lo que tiene que ver con la industria, que es la diferencia del tipo de cambio y el tema de importaciones. Cualquier similitud con vivir en la Argentina y tenga que ver con algún político, un problema relacionado con eso, pues, lo dejemos de lado. Bien, temas de actualización de precios, que de hecho es uno de los problemas anteriores. Hay dos gráficas muy interesantes para que no nos sintamos que somos los únicos, claramente. Estos años atrás, en todos los comerciales, el equipo vinculado al mundo que generaba negocios se ponía muy contentos por tener contratos trianuales, o cuanto más sea el periodo, más largo sea el periodo del cierre del negocio, era mucho mejor. Y hoy en día, por supuesto, por la problemática de esta aceleración de la inflación, cada vez se están tratando de hacer contratos más cortos. Entre trimestre y cuatrimestre, prácticamente el 50% de las empresas están buscando poder achicar esos espacios de negociación con sus clientes para poder actualizar, porque por supuesto las tarifas son cruciales para después, o al revés, terminan ajustando los costos y vienen corriendo por detrás el tema del ajuste de los precios. Así que en definitiva es una problemática del sector. Hoy en día los clientes o las empresas finales están siendo un poco más permeables a tener este tipo de relación, pero claramente es un retrabajo enorme, no solamente para el equipo comercial, administrativo y por supuesto también por ende a capital humano. En relación a, qué tipos de cosas son las que obviamente toman de referencia para poder hacer esos ajustes, siempre toman de referencia el IPC en cuanto a lo que tiene que ver con el índice de precios del consumidor o el tipo de cambio de contado con liquidación que lo mencioné al principio. Ahora fíjense, hay un 62% que pueden estimar o intentan estimar y con todos estos ajustes empatan a la inflación, pero hay todavía un 36, casi 37% de las empresas que dicen que no logran ni siquiera poder competir con eso. O sea que acá directamente están perdiendo rentabilidad en relación a su estimación que tenían. Claramente venimos siempre corriendo con una estimación incorrecta de lo que termina pasando principalmente con la inflación y con la injerencia de incluso la proyección de los ajustes de salario, que esa es un poco la principal problemática. Bien, por último, no menos importante, lo que tiene que ver con la muestra y las empresas que participaron en la información que les estuve contando, y también para que ustedes encuentren esta representatividad que yo les mencionaba al principio. Fíjense que tanto en las encuestas del año pasado como en la que les mencioné de enero,
La cantidad de empresas es bastante, son más de 200 empresas, incluso han llegado casi a 250 empresas, y estimamos que para la encuesta de julio van a ser, esperemos, más de 300 empresas, porque en general es la encuesta más completa de las que yo les mencioné. Entonces la participación en general tiende a crecer. Y el nivel de representatividad de empleados, cantidad de empleados que tienen estas empresas, supera los 25.000 prácticamente o en promedio, con lo cual es muy representativa. Incluso si ustedes han consumido, compran encuestas de otras empresas, colegas, sponsors nuestros incluso también, van a encontrar que este tipo de muestra, la cual su participación es absolutamente gratuita, la información es disponible, tienen acceso privilegiado a la misma por un periodo de tiempo, e incluso la encuesta, si la contestan, va a venir con una devolución donde ustedes van a poder ver su respuesta en relación al mercado, para que puedan tener una lectura mucho más rápida. Los que ya recibieron esta encuesta pueden compartir la experiencia, los que son nuevos en esta los invito a hacerlo. Este tipo de información es crucial porque a lo largo de todos los años que está el OPSI, siempre seguimos buscando que sea incremental. Obviamente pasa a ser fundamental a la hora de poder tener más sentido la información. Bien, esa cantidad de empresas, de más de 200 que les mencioné antes, ¿cómo se compone? Tienen más de 400 empleados, la mitad de las empresas. Es como para que tengan una referencia. Entre 50 y 200 empleados es el 24%, y entre 200 y 400 empleados es el 13%, empresas de menos de 50 empleados el 11%. Más o menos se mantiene eso, les diría, esta fue la de febrero, pero prácticamente se mantiene en un contexto de todas las encuestas que hicimos. Esto sí, es algo que va cambiando. Históricamente, la cantidad de lugares donde nos contestaban las encuestas tenía que ver con las provincias más grandes, por supuesto Cava, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc. Eso se está empezando a distribuir mejor incluso. Lo que sí cambió un montón, y va a seguir por supuesto en la tendencia por el empleo nómade o el teletrabajo, etc., es los lugares de la representatividad de la cantidad de empleados, que ya cubren todo el territorio nacional de la República Argentina, y eso me parece que es muy enriquecedor incluso para la información que nosotros tenemos que contar, porque tal vez nuestras estrategias, nuestra forma de trabajo están muy orientadas, no sé si las empresas son en provincia de Buenos Aires o Capital Federal, conocemos muy bien el terreno, pero si tenemos que ir a La Quiaca, en La Rioja o en Chilecito, desconocemos mucha información de ese terreno, incluso las empresas que dicen que pueden vendernos información de eso, o sería un costo altísimo. Bien, nombres de empresas solamente, lo voy a pasar, son 2, 3 slides, por si se encuentran o quieren ver algún competidor, algún colega, para esto que les decía yo antes. Hay empresas pequeñas, medianas, grandes por decir alguna y no enojar a ninguna mediana o pequeña. Bueno, Global, Mercado Libre, Accenture, son todas empresas que están participando hace varios años y que me parece que es muy importante para que ustedes también tengan la referencia. Último mensaje, y me parece que es que hace a la cuestión. El observatorio realmente lo hacemos entre todos. Realmente todo lo que tiene que ver con el grado de participación, ya les digo, es algo gratuito, es algo sencillo, no nos lleva demasiado tiempo, obviamente son periodos cortos. Las encuestas las tratamos de hacer de la manera más inteligente posible para que justamente le hagan sentido a ustedes, y los invito a participar simplemente mandando un mail a observatorio@cesi.org.ar para que digan: estoy interesado en participar de la próxima encuesta, que ya les digo, estamos en el momento justo, que es ahora en julio. Y si quieren, porque ya participan de la encuesta, pero quieren también poder sugerir alguna pregunta, algún tipo de reporte, algún tipo de analítica especial, por supuesto también pueden invitarnos a proponerlo como para poder revisarlo. Aquí al final les dejé un código QR, no quería ser menos, todos lo tenían prácticamente. En este código QR está para que se lo lleven ya. Si bien las presentaciones se van a compartir, en este código QR encuentran una infografía con los principales highlights de lo que presenté hoy, con algún dato más, pero me pareció súper interesante que lo puedan hacer ahora. Bueno, espero haber cumplido su expectativa. Muchísimas gracias.